Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Por estos medios, por mi perfil de Facebook y el Maribichi, por mi canal de YouTube, en el con de Dios que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Primeramente dándole gracias a Dios, le doy gracias a Dios por permitirme compartir el Evangelio, y le pido a Dios que me dé sabiduría y entendimiento para predicar su palabra, a fin de que todo el que escuche y vea este video crea y sea salvo por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, seguimos con el Evangelio de Lucas, y el día de ayer vimos el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de este hombre que iba a ser llamado profeta de Dios y que iba a ser varón grande delante de los ojos de Dios. Vimos como dice la palabra que el niño se fortalecía en espíritu y que desde su temprana edad iba a lugares desiertos, estaba en lugares desiertos. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando, ya que Juan el Bautista se acostumbró a predicar desde el desierto, ¿ok? Entonces Dios desde su juventud lo acostumbró a estar en lugares áridos, a estar en lugares solitarios, para que él pudiera adaptarse a este tipo de clima, por así decirlo, y para que cuando él se manifestara pudiera predicar a Israel como Dios quería. Entonces Dios desde que Juan tenía una corta edad, Dios lo acostumbró, por decirlo así, o lo preparó para que él predicara en ese tipo de clima, áridos, caluroso. Como Dios sabía dónde iba a usar a Juan, él lo preparó en ese lugar. Recordemos que Dios usa los desiertos, siempre lo ha usado para preparar a sus siervos. Por ejemplo, mi Señor Jesús tuvo 40 días y 40 noches en un desierto. Después de ser bautizado. Moisés tuvo 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios. Entonces Dios usa el desierto para preparar a sus siervos. Y en el caso de Juan el Bautista, lo preparó desde muy temprana edad para que él pudiera predicar desde ese tipo de lugares desérticos. Amén. Y bueno, vimos como el Espíritu Santo vino sobre Zacarías, y Zacarías profetizó sobre mi Señor Jesús. Habló sobre él. Por ejemplo, en el versículo 79 del capítulo 1 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Recordemos, Jesús es la luz del mundo, y Jesús vino para darnos su luz, que era la luz de la vida, y para sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable, a su luz admirable. Entonces Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Entonces, bueno, eso es un resumen muy por encima de lo que se dijo ayer. Si quieren ver la enseñanza, en el video anterior a este la pueden encontrar. Vamos a estar aquí en el nacimiento. Vamos a estar o a comenzar a ver el nacimiento de mi Señor Jesús. Okay, vamos a comenzar con el capítulo 2 de Lucas. Vamos a estar en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Vamos a dejarlo hasta el 7 por el día de hoy. Tenía intención de alargarlo un poco más, pero bueno, mejor lo dejamos hasta el 7 y mañana continuamos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplió el tiempo del alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok. Vamos a ir como siempre con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, escudriñando la palabra. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. En los tiempos de que María estaba por dar a luz, aconteció que César, que era el gobernador romano, el mandamás romano, la autoridad máxima de Roma, ¿verdad? El emperador, mejor dicho, promulgó un edicto. ¿Un edicto qué es? Bueno, un edicto es un decreto que establece un rey. Y ustedes saben que en la antigüedad esto era muy serio. Es decir, cuando un rey establecía un decreto, ese decreto se tenía que llevar a cabo sí porque sí, y se llevaba a cabo tal cual el rey lo había establecido. Era una ley, por decirlo así, inviolable, una ley que no podía ser omitida por nadie. Todo el mundo tenía que acatar esa ley, ¿verdad? Eso es un edicto, un decreto real, un decreto del mandamás, como podemos decir coloquialmente, que en este caso era el emperador César, ¿ok? El emperador de Roma que estaba, digámoslo así, oprimiendo al pueblo de Israel, que era en ese tiempo el imperio romano era el imperio que estaba regiendo, o sea, era el imperio que estaba gobernando muchas partes, era el imperio poderoso en aquel tiempo. Era como decir, en el tiempo de Moisés,
Por poner un ejemplo, en el tiempo de Moisés, el imperio gobernante era el imperio de Egipto. ¿Okay? Egipto era la que tenía más poder en aquel tiempo. Bueno, en los tiempos de mi Señor Jesús, el imperio que estaba en la cima del poder era el imperio romano. ¿Ves? Entonces, bueno, el emperador César, como hubo este edicto o este decreto para que todo el mundo fuera empadronado, es decir, para que todos los habitantes de cada ciudad de Israel fueran a su ciudad natal y se pudieran censar. Ese era el objetivo del empadronamiento, que ellos fueran para la ciudad de su nacimiento y de allí los censaran. Ese era el objetivo del empadronamiento, del emparejamiento. Que todos los de Belén fueran para Belén, por ejemplo. Que todos los de Judá fueran para Judá. Y de allí, con todos reunidos en sus ciudades respectivas, lo iban a censar, ¿ok? Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, ¿ok? Cuando se hizo este censo, el gobernador de Siria era Cireneo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, ¿ok? Como les dije, el objetivo era reunir a los israelitas en dependencia de su lugar de nacimiento, ubicarlos a todos en masa para poder censarlos, ¿ok? Ese era el objetivo. Por eso cada uno iba para la ciudad. Si yo, por ejemplo, había nacido en Belén, yo tenía que ir de donde yo estaba a Belén para el censo, ¿eh? Y así bueno, todos los de Israel tenían que cumplir con esta exigencia del Imperio Romano, ya que era un decreto de César, era algo que tenían que hacer, le gustare a quien le gustare, porque era algo obligatorio, porque César había decretado este censo. Amén. El versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, ¿ok? Fíjense bien. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David. O sea, José pasó de Galilea, específicamente de Nazaret, se trasladó con María a Judea, la ciudad de David, específicamente en Belén, ¿ok? Por cuanto era de la casa y familia de David. Recordemos que esto es muy importante. Yo le he dicho ya varias veces, José era descendiente de David porque era necesario que aconteciera así para que se cumpliera el pacto que Dios había hecho con David. Dios le había dicho a David que de los descendientes de él se iba a levantar uno que iba a ser llamado Hijo de Dios, y que ese descendiente de él iba a reinar en su trono eternamente y para siempre. Así que era necesario, sumamente necesario, que José fuera de la casa de David, de Belén. O sea, José nació en Belén, donde también nació el padre de David y posteriormente David, ¿ok? Muy importante esto,
Lucas lo comenta varias veces, como podemos ver, porque es necesario para que veamos que mi Señor Jesús viene del linaje de David, para que veamos que mi Señor Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios estableció con David. Por eso que lo vemos varias veces, cada vez que menciona a José, dice que es de la casa de David o de la familia de David, que es de la tribu de Judá. Amén. Porque eso es muy importante para la historia bíblica, eso es fundamental, porque mi Dios nunca olvida sus promesas. Mi Dios siempre guarda el pacto y la misericordia. Entonces es sumamente importante ver o entender que, o recordar, mejor dicho, siempre que José viene de la casa de David y que mi Señor Jesús de igual manera, para cumplir el pacto que Dios había hecho a su siervo David. Porque nosotros nos olvidamos a veces cuando hacemos promesas, las olvidamos, fallamos, nos equivocamos, cambiamos de opinión, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios tiene el poder, porque es omnipotente, para hacer todo lo que Él se ha propuesto, para hacer todo lo que Él ha dicho. Y por medio del nacimiento de mi Señor Jesús, Él iba a cumplir precisamente con ese pacto hecho a su siervo David. Él iba a cumplir con el pacto hecho a su siervo Abraham. ¿Cuál pacto? ¿Qué promesa le dijo a Abraham? Que por su simiente iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Dios le dijo eso a Abraham, y eso se cumple en la persona de mi Señor Jesús. Así que bueno, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, José fue a Belén, la ciudad del rey David, para ser juntados allí para el censo, para ser censada, ¿ok? Para que fuera censado. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿ok? En el mesón. Fíjense bien, en ese tiempo de ese censo, aconteció que mi Señor Jesús nace. Mi Señor Jesús nace en Belén Efrata, la ciudad de David. Amén. Fíjense bien, mi Señor Jesús nació en un pesebre. Algunos dicen que nació en un tabernáculo. En un tabernáculo no, se me fue la palabrita. En una sukkot, que es como una cabaña. Pero independientemente si nació en un pesebre, un sukkot o una cabaña, ciertamente mi Señor Jesús, desde su nacimiento, demuestra humildad. Humildad, sí, porque Él, siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta tomar forma de hombre y nacer en Belén. En Belén, que era la ciudad más pequeña de Judá. Belén era, como decir, una ciudad muy pequeña entre todas las ciudades de Judá. Era la más pequeña. Y allí nació Él. Y no solamente es ese hecho que nació en la ciudad más pequeña, sino que no nació precisamente en un palacio. No nació precisamente
rodeado de lujos. No nació precisamente con sirvientes que le servían. No, hermano, nació en un pesebre o en un suco, cualquiera que fuera el caso, en un lugar muy humilde, para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos aprender de mi Señor Jesús la humildad desde su nacimiento. Podemos aprender que Él no vino aquí a la tierra, para tener un título X o Y. No, Él vino para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y para hacer la voluntad del Padre que lo envió, Él se humilló hasta lo sumo, hermano. Podemos ver también aquí en este versículo 7 que dice que es el primogénito y dio a luz a su primogénito. Fíjense bien, hermano. Aquí la doctrina católica de que María solamente tuvo a Jesús, que María fue siempre virgen, se cae. Algunos dicen que algunos dicen no, porque algunos dicen no, porque la palabra primogénito en la Biblia no significa siempre el primero, pero en este caso sí, Jesús fue el primer hijo de María, lo que da a entender que si fue el primero, es decir, que uno puede entender por lógica que María tuvo más hijos. Pero claro, la Iglesia Católica no sé por qué ven mal que María hubiera tenido una vida normal con José. No sé qué mérito le quita a María tener más hijos con José, si ese era el mandato de Dios, multiplicar y fructificar. Pero bueno, la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha querido para exaltar a María, porque para eso que lo hace, para decir no, es que María era demasiado santa y ella no tuvo relaciones nunca con José. Pobre José, me compadezco. Bueno, si eso llegara a ser así, me compadezco de José, porque una cosa es ser soltero y claro, no tener relaciones con nadie, y otra cosa muy diferente, tener esposa pero no poderla tocar. Me compadezco de José si fue así, como dicen los católicos. Y bueno, hermanos, sabemos que Dios no va a prohibir algo que Él mismo estableció, porque Dios estableció el matrimonio y Dios estableció el sexo bajo el matrimonio, y Dios nunca va a impedir que se dé algo que Él mismo ha establecido. Amén. Perdón. Entonces vemos cómo se cae el argumento católico apostólico romano en este versículo, porque si Jesús es el primogénito de María, obviamente tenía que María tuvo que tener más hijos, obviamente, porque la palabra primogénito significa eso, el primero. Ahora hay otra palabra para único hijo, que es unigénito, que es lo que utiliza Juan, el unigénito hijo de Dios.
Pero aquí la Biblia es clara, Lucas es clara, el primogénito, el primer hijo que tuvo María. Luego que ella lo tuvo, ¿verdad? Ellos tuvieron un año. Después que María tuvo a Jesús, José la volvió a conocer como mujer. Es decir, estuvo otra vez con ella. Y bueno, era obvio que iban a tener más hijos. Amén, porque ni siquiera mi Señor Jesús era hijo de José. Y obviamente José quería tener descendencia, así que ese invento católico romano, católico apostólico romano, ese es un invento, hermano. Entonces mi Señor Jesús nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. ¿Ok? Bueno, como lo expliqué rápido o fui muy rápido en estos versículos, ¿verdad? Vamos a seguir la enseñanza. Voy a seguir, dije que iba a dejarlo hasta el 7, pero vamos a seguir la enseñanza hasta el versículo 20. Si Dios quiere y me lo permite, voy a leer y voy a de una vez a interpretar, ¿ok? Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, ¿ok? Habían pastores que en ese momento estaban precisamente pastoreando, guardando su rebaño, ¿ok? Ahora, por este versículo podemos saber que realmente mi Señor Jesús no pudo haber nacido en un mes frío, ¿ok? Miren, hermano, la tradición romana nos dice que mi Señor Jesús nació el 25 de diciembre. Esta es la tradición romana. Pero la verdad verdadera, para la redundancia, es que no lo sabemos. Pero está claro, hermanos, está claro que mi Señor Jesús no pudo haber nacido en un mes frío. Porque aquí habían pastores. Y los pastores no pastoreaban a las ovejas en los meses fríos. No, ningún pastor iba a cometer la locura o la burricada, como le decimos aquí, de estar pastoreando ovejas en pleno invierno. Entonces, si había pastores pastoreando cuando mi Señor Jesús nació, quiere decir que no pudo haber nacido, como dice la tradición católica apostólica romana, en un mes frío, ¿ok? No pudo haber nacido en un mes frío, no pudo, ¿ok? Y aquí se le presentó una vez el Señor y la gloria del Señor le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y a estos pastores se le aparece un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron temor. Claro, hermano, todo el mundo que tiene contacto, por así decirlo, que ve la gloria del Señor o que la siente, eso es lo que le da temor reverente. Porque estamos ante la gloria de lo impotente Dios. Y la gloria de Dios es poderosa, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Cualquiera que vea la gloria de Dios tiene dos opciones: o cae arrodillado o cae arrodillado. O sea, es algo normal sentir temor y temor reverente y quedar postrado ante la gloria de Dios, porque es algo muy potente y es algo que el ser humano no está acostumbrado a sentir. Así que bueno, ellos temieron de una manera, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Fíjense bien, el ángel ¿a qué venía? ¿A qué venía el ángel? El ángel no venía a asustar a los pastores. Ese no era el propósito del ángel. Por eso que el ángel le dice: no temáis, porque he venido a darle buenas nuevas al pueblo. Yo no he venido para que ustedes tengan temor. Yo he venido para comunicarles un mensaje en concreto. Ya lo hemos visto. El ángel ya hemos visto al ángel Gabriel darle mensaje primeramente a Zacarías y Elizabeth de que iban a ser Juan el Bautista. Luego vimos al mismo ángel Gabriel darle la noticia a una virgen llamada María de que le iban a nacer el Salvador. Ya hemos visto que este es el trabajo de los ángeles. En este caso, un ángel del Señor, no sabemos, tal vez puede ser el mismo ángel de Gabriel, no lo sabemos, porque explícitamente la palabra no nos indica, pero podría ser el mismo ángel de Gabriel. Y él le dice: no temáis, porque aquí os doy os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Ven? O sea, no temáis, porque les voy a dar una noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. O sea, la buena noticia que él traía le iba a generar gozo a ellos, a los pastores, primeramente porque ellos eran los que lo iban a escuchar primero, pero también iban a generar gozo a todo el pueblo. ¿Amén? Vamos a ver cuál es la noticia. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. ¿Cuál fue la noticia? Que acaba de nacer, se acaba de tabernaculizar el Hijo de Dios, hermano. Esa era la noticia, que se acababan de cumplir las Escrituras y el Mesías había nacido al mundo, en el mundo. Dios había metido, digamos así, en el mundo a Cristo. ¿Por medio de quién? De María. Esa es la noticia que el ángel Gabriel, tenía que darle a estos pastores. Una noticia que el pueblo de Israel estaba esperando desde hace mucho, y estos pastores fueron los afortunados de recibirla, ser los primeros en recibirla, pues. La noticia de que Dios había cumplido con lo que él había establecido en las Escrituras, y por fin había nacido el Mesías, y por fin había nacido el Salvador de Israel. ¿Eh? Entonces era una grata noticia, no solamente para los pastores, sino para todos aquellos que esperaban al Mesías. ¿Eh? Esto servirá de señal al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ok? Entonces él le da las señales para que ellos crean que esto es verdad. Y la señal, ¿cuál es? Que iban a hallar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Pero a ver, hermano, aquí tengo que aclarar algo que no está muy claro en esta traducción. Miren, todos tenemos la figura de que los 3 Reyes Magos, o los 3 sabios, mejor dicho, llegaron y vieron a Jesús.
envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Pero eso no es no es así. Cuando los Reyes Magos llegaron a ver a Jesús, cuando los Reyes Magos llegaron a ver a Jesús, quiero aclarar esto, ya mi Señor Jesús tenía más o menos 2 años cuando los Reyes Magos llegaron a ver a Jesús. ¿Amén? La tradición piensa que aun cuando los Reyes Magos llegaron, Jesús todavía estaba en pañales. No, cuando los Reyes Magos llegaron, ya Jesús caminaba, no estaba en los brazos de María. Recuerden que lo que estableció este hijo del diablo, Herodes el Grande, era que se mataran todos los niños menores de 2 años para abajo. Eso fue lo que estableció Herodes, ¿verdad? Ya cuando los Reyes Magos llegaron, ¿verdad?, a donde estaba Jesús, ya Jesús tenía aproximadamente 2 años. Entonces ya no era un niño de brazo. Bueno, sí, pero quiero decir, ya caminaba, pues. ¿Amén? Entonces, vemos que el ángel le informa a estos pastores cómo van a encontrar al niño. El ángel les dice, bueno, si quieren saber si mis palabras son ciertas, o para que verifiquen lo que yo les estoy diciendo, mejor dicho, van a encontrar a un niño en un pesebre. Amén. Y repentinamente el ángel repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Amén. Fíjense bien. Perdón. Aparece repentinamente, después que el ángel le dice esto, repentinamente con el ángel que le comunicó la buena noticia, apareció una legión de ángeles, una multitud de ángeles, y adoraban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y en la tierra paz, ¿por qué? Porque ese niño, una de las tareas de ese niño, es decir, de mi Señor Jesús, era reconciliar al hombre con Dios, que el hombre tuviera verdadera paz para con Dios, que el hombre no fuera enemigo de Dios. Por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Amén. Entonces, por eso que dice esta palabra, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz, porque ese niño que nació de María iba a reconciliar al hombre con Dios, iba a restaurar la relación del hombre con Dios, iba a quitar la enemistad entre Dios y los hombres. Por eso dice, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque ¿de quién es la buena voluntad para con los hombres? De Dios. Porque por la gracia de Dios, es por su buena, agradable y perfecta voluntad que su Hijo amado se encarnó. Que su Hijo amado
se tabernaculizó. Es por la buena voluntad de Dios que su Hijo amado nació para traer paz al hombre, para traer paz a las naciones, para reconciliar a Dios con el hombre. Pero eso no nació del hombre, eso nació de la buena voluntad de Dios. El hombre, en su estado natural, en su estado caído, no quiere reconciliarse con Dios. Por eso la buena voluntad es de Dios. Buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién? De parte de Dios, por supuesto. Amén. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron uno a otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Nada, cuando los pastores vieron esa escena, los ángeles glorificando a Dios y diciendo esas palabras. Y bueno, hermanos, los ángeles son adoradores natos. Que les quiero decir que ellos están día y noche adorando al Señor nuestro Dios. Ellos están siempre en su presencia glorificándole y alabándose a Dios. Bueno, entonces cuando los pastores vieron esta escena gloriosa, los ángeles cantando a viva voz y diciendo esas palabras: en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Después de ver esta visión tan extraordinaria, ¿verdad?, y de recibir tan maravillosa noticia, los ángeles se fueron al cielo. Es que bueno, los ángeles cumplen con la misión que Dios les dio y luego vuelven a su morada celestial. ¿Ven? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Los pastores dijeron: bueno, vamos a Belén y vamos a confirmar, a corroborar que todo lo que nos ha dicho el ángel de parte del Señor se ha hecho. ¿Ven? Ellos dijeron: bueno, si el Señor nos mandó a decir esto, tiene que ser verdad. Vamos a confirmarlo, vamos para Belén y vamos a ver a ese niño por el cual los ángeles dan la gloria de Dios y por el cual los ángeles dicen que Dios ha hecho paz, que Dios se ha de reconciliar con el hombre y ha de mostrar su buena voluntad para con él. Amén. Vinieron pues apresurándose y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Fíjense bien, fueron allá y hallaron a María, a José y a mi Señor Jesús acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fíjense bien, al verlo así, tal cual el ángel le había anunciado, ellos le comentaron su testimonio. No, ustedes saben que estábamos pastoreando y de repente se nos apareció un ángel y nos dijo que traía buena nueva, que Cristo había de nacer. Y después de eso aparecieron muchísimos ángeles en el cielo y comenzaron a glorificar a Dios y a decir que en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y después que ellos se fueron, nos pusimos a venir aquí. Y efectivamente hallamos al niño tal cual el ángel del Señor nos había anunciado. O sea, ellos le contaron todo lo que había sucedido a María, ¿verdad? A María y José. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Claro, imagínense tal revelación que tuvieron los pastores. Estos hombres fueron muy bienaventurados, muy bendecidos, porque a Dios le plació revelarles a ellos estas cosas, porque ellos vieron una multitud de ángeles adorando al Señor. Entonces aquí en este pasaje se cae una doctrina de los testigos de Jehová, que es que mi Señor Jesús no es Dios. Bueno, mi Señor Jesús tiene que ser Dios, porque los ángeles no van a adorar a ningún otro que no sea Dios. Y aquí lo que los ángeles estaban haciendo prácticamente era adorando a mi Señor Jesús, porque había entrado al mundo, ¿ven? Porque Dios lo había engendrado como para que entrara en el mundo con cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, en esta revelación que tuvieron los pastores, se cae la doctrina, la falsa doctrina de los testigos de Jehová, que dice que mi Señor Jesús no es Dios. Bueno, mi Señor Jesús tiene que ser Dios, porque los ángeles lo adoraron. Miren, hermanos, los ángeles no adoran a nadie aparte del Dios viviente. Si los ángeles adoraron a Jesús por consiguiente tiene que ser Dios. Amén. Porque lo que los ángeles estaban haciendo cuando se aparece esa multitud era adorar a Dios, era adorar a Jesús, porque había nacido como hombre. Amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Claro, obviamente la gente que escuchaba el testimonio de los pastores, obviamente estaba muy maravillada, ¿eh? Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que dicen los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Claro, pero María guardaba todo en su corazón y lo meditaba. María, todo lo que recibió del ángel Gabriel, todo este testimonio que le está contando los pastores, ella guardaba toda esa palabra que venía de parte de Dios. Ella la guardaba, la atesoraba en su corazón y la meditaba. Amén. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Fíjense bien, los pastores volvieron a donde estaban pastoreando, glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que el ángel había dicho era cierto. Entonces alabaron y glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es veraz, porque no hay mentira en Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como Dios ha dicho, así lo hará. Como Dios ha hablado, así lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ellos estaban glorificando a Dios por su fidelidad, porque Él había dicho y había hecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra. Gloria a Dios por nuestro Salvador, que hace más de 2023 años, que hace, mejor dicho, perdón, 2023 años, se tabernaculizó, tomó forma de hombre, se humilló hasta tal punto de tomar forma de siervo, hasta tal punto de nacer en un pesebre, un Sucot, como quieran verlo.
Y gloria a Dios, porque ese niño que nos es nacido es Dios fuerte. ¿Por qué? Porque los ángeles lo estaban alabando, porque los ángeles lo estaban... Ok, hermano, disculpen porque se me cayó el internet por un momento. Como le iba diciendo, hermano, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús se hizo hombre. Gloria a Dios porque vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad, hermano. Gloria a Dios porque por su buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios porque Él quiso reconciliar al hombre consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios porque todo lo que Dios dice es verdad, la suma de su palabra es verdad. Gloria a Dios porque Él es fiel a su pacto y fiel y guarda la misericordia de generación en generación en aquellos que le temen. Gloria a Dios por Cristo Jesús, que se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por Cristo Jesús, que se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición de Dios. Gloria a Dios que se despojó de su gloria. Gloria a Dios que porque Cristo se despojó de su gloria y se puso una corona de espinas para que tú y yo algún día, según la voluntad de Dios, nos pongamos una corona de gloria. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Alabanzas sean al nombre de Dios de Israel por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, quiero disculparme por que dije que iba a hacer los versículos del 1 al 7, pero bueno, en verdad esos 7 versículos los traté muy rápido. Entonces hoy en realidad vimos Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20. Amén. Entonces les pido disculpas por decir que lo iba a hacer primero del 1 al 7 y después entendemos un poco más. Pero bueno, gloria a Dios. Él hace como Él quiere. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.